Antigüedad de la Casa de Saavedra de Fuerteventura. La casa de los marqueses de Lanzarote, que había dominado en esta isla del modo que hemos referido en todo el libro antecedente, era una línea segunda de la ilustre familia de Saavedra, que dio a Fuerteventura aquella sucesión de señores cuya historia vamos ahora a emprender. Si el subir hasta los tiempos mitológicos y aún heroicos de una casa fuese trabajo que contribuyese a esmaltarla con alguna gloria tan sólida como brillante, no sería difícil empezar por el elogio de su asendrada nobleza y antigüedad, siendo indubitable que el nombre de Saavedra está reconocido en todos los fastos y crónicas de la nación por uno de los mejores apellidos. También podríamos tejer aquí el prolijo catálogo de los progenitores de Pedro Fernández de Saavedra, primer señor de Fuerteventura, en donde campeasen muchos ricosomes de pendón y caldera que desde el principio de la restauración de España florecieron en el reino de Galicia, su solar primitivo, y luego en el de Castilla y León, hasta que, transmigrando, insaciables de honor, a la conquista de Andalucía, recogieron los frutos de sus proezas. Sin embargo, cualquier historiador de nuestras islas creería excederse de sus límites si, para dar a conocer al mundo la calidad de Pedro Fernández de Saavedra, retrocediese más allá de 2 o 3 generaciones. Cuando Pellicer de Tobar se halló empeñado en ser su panegirista, no comenzó este árbol genealógico sino de su bisabuelo Fernán Darias de Saavedra el Bueno. Nosotros, que seguimos su ejemplo, tomaremos muchas veces sus mismas palabras. En efecto, aquel tan gran caballero como famoso capitán, fue el primer señor de Castelar y del Viso, vasallo del rey, alcaide de Cañete la Real y 24 de Sevilla. Sus memorables hazañas, obradas por muchos años contra los sarracenos, en servicio de don Juan el II y a vista del infante don Fernando, después rey de Aragón, le hacen bien conocido entre todos los escritores de aquellos tiempos, señaladamente por haber perdido en Setenil a su hijo primogénito, a manos de los moros. Saavedra el Bueno había casado con doña Leonor Martel, hija de Gonzalo Martel, caballero y cabeza de este linaje en Sevilla, y de doña Leonor Ruiz de Peraza, hermana del célebre Fernán Peraza, señor de nuestras islas. Fue, pues, el tercer hijo de Fernán Darias, Gonzalo de Saavedra, rico hombre, mariscal de Castilla, comendador de Montalbán en la Orden de Santiago, alcaide de Tarifa y Utrera, del consejo del rey don Enrique IV, su vasallo y señor de la villa de Zahara que él mismo ganó de los moros. Pero no es esta pompa de títulos y dictados lo que más le ha de recomendar. Recomiende él sobremanera el haber sido uno de aquellos que merecieron hacer coro entre los claros varones de España que celebraron Lucio Marineo Sículo y Hernando del Pulgar, cronista de los reyes católicos. Gonzalo de Saavedra, dice Pulgar, en guerras de moros y cristianos, ningún romano pudo tener mayor diligencia ni mejor conocimiento para ordenar las batallas, ni saber los lugares, ni en poner las guardas, ni en todas las otras cosas que para seguridad se requiere saber a todo buen capitán. El cual fue tan discreto y consideraba las cosas y los casos que podían acaecer en la guerra y las proveía de tal manera que nunca se halló que por defecto de su provisión los de su parte percibiesen inconveniente. En consecuencia de este sobresaliente mérito, tuvo Gonzalo de Saavedra notable valimiento e influjo en el consejo del rey don Enrique IV, marchó con 600 caballos y pacificó diestramente las alteraciones de Murcia, pasó en calidad de capitán general al socorro del desgraciado don Carlos de Viana y, habiendo entrado en Cataluña con 1500 caballos, hizo una campaña tan lucida que aquel príncipe, prisionero de su padre don Juan II de Aragón, obtuvo la apetecida libertad. Poco después, cuando sobrevino la guerra de Navarra, acudió a hacer levantar el sitio de Lumbier, puesto por el duque de Villahermosa, y tomó la plaza de Viana, defendida por el condestable Piers de Peralta, habiéndola batido algunos días. Casó este bravo mariscal con doña Inés de Rivera, hija de Pedro Vázquez de Rivera y de doña María de Moscoso, su mujer. Tuvieron 9 hijos. El mayor, que sucedió en su casa, fue Fernán Darias de Saavedra, rico hombre, señor de Zahara, alcaide de Tarifa y Utrera, comendador de Calzadilla en la Orden de Santiago, mariscal de Castilla, vasallo del rey, en una palabra, todo lo que había sido su padre, aun sin exceptuar el valor y ardimiento bélico. Manifestó este carácter cuando, en la obstinada defensa del castillo de Triana, quedó prisionero de guerra casi a los ojos del mismo rey don Enrique, que se hallaba en Carmona, y cuando, intentando los señores reyes católicos despojarle de las tenencias de Tarifa y Utrera, les respondió con singular entereza de ánimo: las alcaidías de esas 2 fortalezas fueron de Gonzalo de Saavedra mi padre, y mi señor el rey don Enrique me ha continuado en su posesión. Me parece que no hay razón para que se me desapodere de ellas.
Con efecto, Fernán Darias, corroborado por su misma madre doña Inés de Rivera, retuvo la fortaleza de Utrera, y su hijo, nuestro Pedro Fernández de Saavedra, la defendió maravillosamente del sitio que las tropas del rey le pusieron en febrero de 1478. Estas eran 600 lanzas. Ejecutó diversas salidas sobre ellas y corrió por los castillos de Zahara y Tarifa, tomando de sorpresa la torre de Matrera, en los confines del reino de Granada. Pero, por último, se perdió aquella plaza, después de batida 2 meses, en un asalto general que se dio el día 6 de abril. Los que quedaron vivos se rindieron a discreción, y el mariscal entregó la villa de Tarifa al almirante, volviendo así a la gracia del soberano. Su casamiento con doña Juana de Mendoza, señora de la villa de Alcalá de Juana de la Horta, y la trágica muerte de ambos, sucedida en 1478, por haberse desplomado la casa y torre en que vivían, la refiere como testigo de vista el cura de los Palacios. Pedro Hernández Fernández de Saavedra, primer señor de Fuerteventura. Habían tenido entre otros hijos a Gonzalo Darias de Saavedra, mariscal de Castilla, que como primogénito sucedió en la casa y estado. En su tiempo, año de 1483, ganaron los moros a Zahara. El hijo segundo fue Pedro Hernández de Saavedra, a quien la providencia tenía destinado para tronco de los señores de Fuerteventura, adornando su primera juventud de un mérito brillante. Le hace mucho honor cuanto de él escribieron los historiadores más clásicos. Luego que el mariscal Fernán Darias, su padre, tomó aquel osado partido de defender la fortaleza de Utrera contra el poderío de los reyes católicos, dice Zurita, que, partiendo a Zahara, dejó esta plaza en buena defensa, y en ella a Pedro Fernández de Saavedra, su hijo segundo, que era muy mozo. Lo mismo dice el cura de los Palacios, pero en estos términos: por ser mozuelo de fasta 14 o 15 años, les había dejado, el mariscal, en compañía, como por prenda, un fijo que se decía Pedro Fernández. Este gallardo joven era 24 de Sevilla, a tiempo que doña Inés Peraza y Diego García de Herrera concluían en aquella ciudad su memorable tratado, por el cual cedían a la corona las Islas Mayores, reteniendo las de Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Gomera. Y como entendieron que no sería adquisición despreciable la de tomarle para yerno, le ofrecieron la mano de doña Constanza Sarmiento, su hija segunda, con 3 partes de 12 en el estado de Fuerteventura y Lanzarote. De esta capitulación fue mediador el adelantado mayor de Andalucía don Pedro Enríquez, aquel mismo a quien el mariscal Saavedra había entregado la fortaleza de Tarifa. Pedro Fernández de Saavedra acompañó a sus suegros hasta Lanzarote, recibió allí a su esposa doña Constanza, y se celebraron las bodas con aquel género de regocijos simples que en tan buenos tiempos acompañaban todavía a las teas nupciales. Parece que desde luego fijó su residencia en la isla de Fuerteventura, y que se pusieron a su cuidado e inspección todas las cosas concernientes al buen régimen del país. Pero Saavedra, familiarizado desde la edad más tierna con el estruendo de las armas que fueron como su arrullo, y aún se puede decir que había nacido en medio de ellas, Saavedra, digo, reconoció al instante que Fuerteventura era para su genio una verdadera prisión. El templo de Jano no se cerraba entonces con gusto para los hidalgos españoles. Así, es harto verosímil que abrazaría ansiosamente la favorable ocasión que luego se le presentó de explayar sus talentos militares contra los moros, en una expedición a las costas de la Berbería occidental. Sus hazañas en África y en Tenerife. Ya referimos al fin de nuestro libro sexto que, hallándose apretado el castillo de Guader o Santa Cruz de Mar Pequeña, famoso presidio que Diego de Herrera había plantado en aquella región fronteriza, con el sitio que el jarife Aullaba le había puesto con 10.000 bárbaros, tuvo modo el alcaide Jofre Tenorio de despachar a Lanzarote un aviso, y Saavedra la satisfacción de servir de voluntario en el socorro que inmediatamente se dispuso. Salió de Fuerteventura con el gobernador de la isla Alonso de Sanabria y otros vecinos de la primera distinción, reunió su gente a las de Diego de Herrera, y, embarcadas todas en 5 bajeles de transporte, consiguió en pocos días reforzar con 700 hombres bien armados aquella guarnición. Esta novedad fue bastante para que el jarife, que por otra parte estaba muy falto de víveres, abandonase por entonces la empresa. Con razón se puede decir que, desde este punto, destinó Saavedra aquellas partes occidentales del África para hacerlas el principal teatro de su valor. No solo fue durante su vida el azote de aquellos salvajes berberiscos, sino que dejó abierta a sus descendientes una carrera militar que ellos procuraron seguir con un tesón digno de los tiempos más famosos de la caballería.
No bien había hecho levantar a los moros el sitio de Mar Pequeña cuando el tránsfugo Elergrut, llamado después Juan Camacho, le determinó a volver al continente en compañía de Diego de Herrera, Diego de Cabrera Soler y algunas tropas de desembarco. De Mar Pequeña marcharon a Tagaost y se avanzaron hasta un puesto en donde estaba cierto campamento de moros alojados en tiendas. Viéndose estos salvajes sorprendidos y atacados con furia, procuraron huir. Sin embargo, se les tomaron 158 prisioneros que Saavedra y Herrera trajeron cautivos a sus estados. Nuestro Abreu Galindo asegura que Saavedra se halló en otras diferentes refriegas sobre las mismas costas, y, aunque no nos hace la historia circunstanciada de estas acciones, bien es de presumir que todas llevarían el mismo carácter de valor, la misma uniformidad de trofeos y ojalá que no las mismas notas de injusticia. Es lástima que cuando se buscan en los grandes hombres virtudes, solo se hallen proezas. Pero cuando añade el mismo autor que Saavedra asistió también a la batalla de la Sierra Bermeja con don Alonso de Aguilar, incurre sin duda en una caterva de anacronismos y de errores históricos, tal vez por haberse dejado alucinar de aquel romance antiguo y celebrado que Ginés Pérez de Hita puso en su historia fabulosa de las guerras civiles de Granada. Es verdad que esta pieza tomó su principio en la famosa batalla de Val de Cartama, dada contra los moros en tiempo de don Juan el II por un tal Saavedra. Aplaudió esta función el canónigo Diego Rodríguez de Almella en su libro intitulado Compilación de las batallas campales contenidas en las historias escolásticas y españolas. Pero este tal Saavedra fue don Juan Arias de Saavedra, llamado el Famoso, hijo de Fernán Arias de Saavedra el Bueno y hermano de Gonzalo de Saavedra, abuelo de nuestro Pedro Fernández. De aquí se echa de ver que la batalla en que murió aquel Ordiales, yerno de don Juan de Saavedra, no sucedió en Sierra Bermeja, sino en Val de Cartama, y que haberla acomodado a la muerte de don Alonso de Aguilar, sobrevenida en 1501, es un fuerte trastorno, sabiendo que la referida derrota se verificó antes de 1479, en que Rodríguez de Almella la escribió. Y, aunque también afirma el citado romance que don Juan de Saavedra fue muerto en aquel choque, consta por la historia que tan solamente fue preso, y que era tradición en la casa de Castelar que le llevaron los moros a Marbella, con cuyo rescate se fabricó la torre que se llamó de los Saavedras, en donde esta familia puso después sus armas cuando fue tomada por los reyes católicos. Como quiera que fuese, debemos confesar que Pedro de Saavedra no necesita para su reputación mendigar ajenas hazañas y que las pruebas que dio de su extraordinario valor en 1491 contra los Guanches de Tenerife valen tanto como la pretendida batalla de Sierra Bermeja. Hemos visto en otro lugar que, cuando Francisco de Maldonado, sucesor de Pedro de Vera en el gobierno de la Gran Canaria, determinó hacer una invasión sobre aquellos infieles, combinó sus fuerzas con las del señor de Fuerteventura, de manera que, habiendo éste aprestado un navío con gente y municiones, ejecutaron ambos el desembarco por la rada de Santa Cruz. La impericia, o llámese temeridad, con que Maldonado se empeñó a la cabeza de su cuerpo de canarios contra los valientes anagueses, sin aguardar las tropas de Saavedra, fue tan funesta a la expedición como gloriosa a este caudillo. Porque, habiendo sobrevenido, a tiempo que los cristianos ya retrocedían desbaratados, los formó de nuevo diestramente y, cargando otra vez sobre el enemigo con el más vivo tesón, hizo titubear por 2 horas la victoria, hasta que consiguió una retirada y un embarque feliz. Su larga sucesión. Su hijo don Fray Juan de Peraza, obispo de Canaria. No fue menos ilustre Pedro Fernández de Saavedra por la fecundidad de su matrimonio que por sus valerosos hechos. La circunstancia de haber tenido 8 hijos en doña Constanza Sarmiento, su mujer, tal vez se contará en el número de sus prosperidades y no en el de sus verdaderas glorias, pero una razón libre de preocupaciones prefiere siempre el padre al conquistador, así como los poetas el reino de Saturno al de Marte. 1. Entre estos hijos fue el mayor Fernán Arias de Saavedra, progenitor de los señores de Fuerteventura. 2. Pedro Fernández de Saavedra el Mozo, que habiendo casado con doña Constanza, su prima hermana, hija de Sancho de Herrera el Viejo, lo fue de los marqueses de Lanzarote. 3. Sancho de Herrera, provincial de la Santa Hermandad de Andalucía y 24 de Sevilla. 4. Don Fray Juan de Peraza, del Orden de Predicadores, que por nombramiento del emperador Carlos V, fue obispo de nuestras Canarias y sucesor en esta mitra a don Luis Cabeza de Vaca por los años de 1530. Hace memoria de este prelado Fray Antonio de Sena en el Cronicón de su orden.
Y es punto digno de admiración que, siendo don Fray Juan de Peraza el único canario que ha sido obispo en su patria y propia diócesis, le olvidase el ilustrísimo de la Cámara y Murga en su catálogo de obispos al fin de sus constituciones sinodales. Tampoco hace mención de él el ilustrísimo Dávila y Cárdenas ni don Juan Núñez de la Peña. 5. El quinto hijo de Pedro Fernández de Saavedra fue don Fray Vicente de Peraza, también religioso dominico y obispo de Panamá en 1540. Las hijas fueron 6. Doña María de Ayala, monja en Sevilla. 7. Doña Margarita de Herrera, que casó con Pedro de Pineda, escribano mayor de la misma ciudad. 8. Doña Constanza Sarmiento de Saavedra, mujer de Hernán Ponce de León, provincial de la Santa Hermandad. Además de estos, tuvo Pedro Fernández de Saavedra en una mora cautiva suya y deuda muy cercana de los Jarifes de Fez, otros 2 hijos naturales de quienes hace memoria Abreu Galindo. Llamaons Alonso Pérez de Saavedra y Juan de Saavedra. Alonso es aquel famoso cautivo y prisionero del conquistador de Marruecos cuyas memorables aventuras, referidas en la historia de los Jarifes de Torres, apuntamos al fin de nuestro libro sexto. Este autor le califica de valeroso, dotado de excelente índole, versado en el arábigo, gran jugador de ajedrez, primoroso en la fábrica de franjas y listonería y, sobre todo, adicto fielmente a la religión cristiana, por la cual no dudó rehusar el matrimonio de una hija de aquel monarca y el empleo de alcaide de los alcaides, muriendo en su prisión sujeto a una cadena de 70 libras. Fernán Darias de Saavedra, el mariscal. Parece que antes del año 1509 había ya fallecido en Fuerteventura Pedro Fernández de Saavedra, su padre, supuesto que Antonio de Nebrija, que escribía sus décadas por entonces, afirma que Fernán Darias, el primogénito y sucesor de la casa, estaba en posesión del señorío de la isla. En efecto, Fernán Darias de Saavedra, llamado por antonomasía el mariscal, en memoria del mariscal Fernán Darias, su abuelo, a quien era muy parecido, continuó con la jurisdicción alta y baja, mero mixto imperio y superintendencia de las armas de Fuerteventura. Cuando se consideran las muchas y felices incursiones que ejecutó en las costas de la Berbería occidental, armando bajeles a sus propias expensas y cautivando considerable número de moros de ambos sexos, a quienes después de bautizados hizo merced de algunas tierras para que pudiesen subsistir de su labor, cualquiera daría a Fernán Darias el renombre de africano con preferencia al de mariscal que le impusieron. Es digna de reflexión la especie de rivalidad y espíritu de competencia que había por entonces entre el señor de Fuerteventura y Pedro Fernández de Saavedra, su hermano, señor de Lanzarote, sobre promover las correrías e invasiones en aquellas regiones de la Vildulgerida o Mauritania tingitana. El de Lanzarote murió a manos de los moros, después de haber saqueado a Tafetán, mientras el mariscal, más venturoso, traía como en triunfo aquellos cautivos berberiscos de cuyos descendientes, que podemos llamar nuestros mozárabes, se formaron algunas compañías de milicias que sirvieron fielmente en acaecimientos posteriores.